Buenos días amigos, bienvenidos al episodio número 48 de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo. Y yo soy Itzel Cadena y tenemos uno de los episodios más esperados el día de hoy. Para empezar vamos a recibir a nuestra súper invitada Gia una vez más con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola chicas, muy bien, muchas gracias y gracias de nuevo por la amable presentación y la invitación, ¿no? A participar de nuevo en todo este chisme de la farándula crossfitera. Sí, chisme del CrossFit. Pues sí, gracias a ti por venir. Bueno, como ya sabemos, se acaban de celebrar pues el fin de semana que siempre o todos los crossfiteros estamos esperando, el fin de semana de Games. Y con este fin de semana surgen muchas preguntas acerca de cuál es la diferencia, por qué estos cabrones son tan buenos, por qué estos otros no los alcanzan y muchos factores también relacionados con la alimentación. Entonces preguntamos a todos los fans de nuestra página que dijeran sus preguntas, especialmente dirigidas hacia ti, sobre nutrición deportiva, específicamente en atletas de CrossFit. Así que vamos a arrancarnos. Sí. Vamos a arrancarnos con eso. Primero, alimentación por fases. ¿Qué tanto cambia la alimentación según las fases de entrenamiento? Específicamente hablando en el caso de CrossFit, como tú sabes, ya sabes, nos pasamos a fase de fuerza, de repente fase de base aeróbica y de repente fase de ya estamos a punto de competir. ¿Cómo cambia ese rollo? Cambia muchísimo y por supuesto la palabra mágica dentro del mundo de la nutrición, independientemente del área, es el depende, ¿no? Depende totalmente del atleta. Pero lo que sí es una verdad absoluta es que sí existen variaciones de dónde parte del nivel de desgaste de energía que tiene el atleta en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, creemos que en etapas de fuerza el desgaste energético puede ser menor porque tendemos a relacionar el trabajo aeróbico con mucho desgaste de energía, mucho desgaste de calorías y en ocasiones consideramos que la parte de fuerza no tiene en realidad ese desgaste. Y cometemos muchas veces ese error al momento del cálculo, ¿no? Como asesores, y tampoco consideramos que, bueno, en una etapa de fuerza lo que generalmente también buscas es aumento de masa muscular, por lo tanto necesitas comer una cantidad mayor de calorías o de energía en general por el desgaste físico, más por el proceso fisiológico que estás buscando, que es el crecimiento, ¿no? De masa muscular, el aumento de peso corporal en general. Pero lo que dificulta mucho la parte de la asesoría nutricional, particularmente en el CrossFit, es que la programación realmente no está tan estandarizada o tan establecida, por decirlo de alguna forma, como en la mayoría de las otras disciplinas, ¿no? Entonces, aunque tú tengas una etapa de fuerza, de todas maneras, tienes días en los que hay un desgaste energético porque haces un WOD, haces dos, ¿no? Entonces, eso también representa un desgaste energético. Entonces, es importante siempre estar de la mano trabajando uno a uno con el atleta, porque al final del día, pues el atleta es la referencia principal de cómo se siente, desde un punto de vista de energía, desde un punto de vista de rendimiento, de peso corporal, de la forma corporal, de la recuperación. Entonces, creo que eso es lo que dificulta mucho la asesoría nutricional en el CrossFit, a diferencia de otras disciplinas, la fluctuación tan constante en la programación que puedes tener de un día para otro por bloques realmente tan pequeños, pero que representan un grado de intensidad muy importante que a nivel nutricional requiere de más calorías, de más estrategias de recuperación, de más estrategias de hidratación también, porque bueno, si sudas más, eso implica mayor pérdida de líquidos y electrolitos y eso implica reposiciones más importantes. Entonces sí existe una variación importante, no solamente por lo que desgastas, sino por lo que necesitas recuperar dependiendo de la fase de preparación en la que te encuentres. Maravilloso. Ok, vámonos con la número 2. Dice, ¿qué debo de comer la noche anterior a mi competencia? Hablando obviamente del primer día de competencia. Ok, yo creo que esta pregunta va muy enfocada también a las famosas cenas de carbohidratos que se emplean en muchas disciplinas deportivas. Y definitivamente sí es importante tener un consumo más elevado de carbohidratos días previos a la competición. Sin embargo, aquí hay que considerar dos cosas. Uno, el consumo elevado de carbohidratos no se reduce solo a un tiempo de comida.
Es decir, si solamente lo haces en la cena, realmente no cumples con el objetivo que estás buscando de reponer tus reservas energéticas en preparación para la competencia, ¿no? Entonces es algo que tienes que extender a lo largo del día o a lo largo de varios días previos para realmente tener el resultado, porque en otras ocasiones sobrecargamos de carbohidratos en un tiempo de comida y luego corremos el riesgo de tener diarreas hasta marca Acme, ¿no? Precisamente por la carga tan importante de carbohidratos y de cómo al momento de absorberlos el cuerpo jala agua también en ese proceso. Entonces, consumir una cantidad muy elevada, corremos el riesgo de una indigestión bastante importante. Entonces, hacerlo una sola vez realmente no cumple con el objetivo que estamos buscando y puede incluso generar un efecto negativo al que estamos buscando. También otra variable a considerar es, tú necesitas aumentar la cantidad de carbohidratos que consumes, pero no de calorías. Es decir, si tú tienes una dieta de 3,000 calorías o tu plan de alimentación está diseñado de esa forma, tienes que seguir consumiendo tus 3,000 calorías de preferencia, pero redistribuir los macros disminuyendo las proteínas y las grasas y aumentando la cantidad de carbohidratos, no duplicando o triplicando la cantidad total de calorías que consumes. Entonces, muchas veces esto puede llegar a ser un poquito confuso para los atletas y creemos de, bueno, carbohidratos hasta por los codos, sin medir, sin controlar el tipo, ni la cantidad, ni el timing. Entonces, son variables importantes a considerar y sí es importante aumentarlos, pero no es solamente aumentarlos porque sí, en cualquier tiempo. Y es posible, ¿no?, que te dé chorro y vayas más rápido en tu competencia, pero porque traes corre que te alcanzó. Sí. No, y deja tú, el problema es cuando viene antes de la competencia. O sea, el cuadro diarreico genera pérdida de energía, pérdida de reservas energéticas, pérdida de líquidos y minerales, y recuperar a un atleta después de un cuadro diarreico importante puede llegar a ser muy, muy complicado. Entonces ya estás mandando al campo a un atleta que desde el principio ya tiene un bajón de energía importante. Ya viene deprimido. Ya viene desinflado. Exacto. Sí. No, ajá, y sí pasa, y además es, pues obviamente llevas, no sé, 3 meses de una dieta limpia y de repente como vas a comer, venga los pizzas, venga el sneakers, pues obviamente de hecho, hace un choque horrible. Ahorita, como te comenté, Itzel, estoy llevando como un estilo de vida nuevo, fitness y así. Entonces, bien ahí. En mis cheat meals trato de comer mi cheat meal chido, pero sin desbalancear mis macros ni pasarme de calorías. Y normalmente si como algo muy grosero, mi cuerpo sí me dice, Y claro, y es algo que siempre o preguntan constantemente en la consultoría de, oye, pues ya no voy a poder volver a comer. No es que no lo puedas volver a comer, es que también tenemos que considerar, y siempre se los planteo con este ejemplo burdo, ¿no? El cuerpo se acostumbra a lo bueno. Entonces, en el momento en el que quieres sacarlo de la jugada, es el primero en tocar la puerta y decirte, mijito, sí, la cosa no va por aquí. Y el concepto del cheat meal es ese, es incluir alimentos que convencionalmente no vienen dentro de tu esquema de alimentación, cuidando el factor de las porciones, de las cantidades. No es siéntate y come todo lo que puedas, ¿no?, en esa sentada. Entonces también es un concepto que de repente comprendemos de una forma no tan correcta. Claro. Y como mencionaba Itzel hace un momento, las pizzas, los chocolates, en realidad esos son alimentos con carbohidratos, pero también son muy altos en grasas. Sí. Entonces el concepto es aumentar la cantidad de carbohidratos y disminuir tus otros macronutrientes para generar un balance energético. Uh-huh. Pero generalmente le entramos a las carbograsas y es ahí donde también viene un problema importante, porque al cuerpo le cuesta más tiempo o lleva un proceso digestivo más agresivo el procesar las grasas desde un punto de vista del metabolismo, ¿no? Entonces imagínate, y si tienes tiempo controlándolo y justo un día antes de la competencia lo haces, no, sí, el cuerpo es el primero en decirte, creo que probablemente no era la mejor estrategia elegir. Claro, definitivamente. Es que sí, como dices, el cuerpo sí se acostumbra muy machín. Pero dale. Totalmente. Sí. Ok, next question. Dice que, a ver, estoy. Acá está. ¿Qué debo de comer entre eventos? Esto obviamente considerando, estamos hablando completamente CrossFit, sabemos que hay más de un evento en una competencia, incluso en competencias locales, por lo menos te vas a llevar unos 2 o 3 eventos al día y debe de tener su truco
debe de tener su truco el poder reabastecerse, especialmente cuando estás en competencia y de repente, bueno, a mí me pasa, a mí en competencia no me da hambre, no quisiera yo comer, pero pues es parte de todo este rollo, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo recomendable? Ok, aquí tienes que considerar dos variables. La primera es la capacidad gástrica del atleta, como mencionas, ¿no? Hay atletas que por el sobreesfuerzo físico, por el estrés o la ansiedad de la competencia, no comen, ¿no? O tienen miedo a sentirse muy pesados para el siguiente evento, entonces prefiero no comer nada. Y siempre les menciono esto a los atletas, el hecho de que no sientas hambre no significa que tu cuerpo no esté necesitando esa energía que estás gastando. Claro. Entonces, partir de la capacidad gástrica del atleta. Si no puede comer sólidos, líquidos es definitivamente una excelente referencia. Hay carbohidratos en polvo, hay proteína en polvo, hay diferentes estrategias que requieren un mínimo de digestión y que puedes tener un mayor volumen y que no tienen que ser alimentos sólidos específicamente. Entonces le estás inyectando energía al cuerpo para la recuperación entre sesiones, pero tampoco estás forzando el estómago a sentirse muy pesado de estar consumiendo cantidades importantes de alimento, ¿no? O sólidos, mejor dicho. Y el segundo punto a considerar es el tiempo que tienes entre un evento y otro. Okay. No es lo mismo tener 1 hora o hora y media a tener 4 horas entre un evento y otro. Entonces, a mayor cantidad de tiempo, eso implica que puedes comer más en volumen y mayor cantidad de macros. Uh-huh. Entre menos tiempo tienes que vigilar más el volumen de alimentos y, por supuesto, el proceso de la digestión. La digestión es un proceso metabólico que lleva tiempo, ¿no? Entonces, imagínate, tú tienes hora y media entre un evento y otro y le entras al pollo, al arroz, a la ensalada, no tienes tiempo suficiente para la digestión. Entonces, entre más tiempo existe entre un evento y otro, definitivamente eso nos da una ventana de consumir mayor cantidad de alimentos en volumen y en macros. Pero definitivamente lo que tienes que priorizar son carbohidratos, tanto simples como complejos. De repente le tienen un poquito de miedo a los atletas a los carbohidratos simples por este concepto del azúcar y demás. Sí, pero hay que considerar que cuando tienes poco tiempo pueden ser una excelente herramienta de recuperación. Y estamos hablando que son 2-3 días de competencia nada más. No es algo que vas a hacer permanentemente ni que vas a vivir de azúcares a lo largo de toda la competencia. Es simplemente una estrategia que puede ser mucho más factible cuando no tienes de otra, porque es o consumir carbohidratos y energía o no consumirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos en objetivos de rendimiento deportivo, siempre va a ser la opción consumir energía y consumir macros, ¿no? En este caso, como te comento, priorizar los carbohidratos y tener un esquema adecuado de hidratación, porque eso es algo que olvidamos muchísimo. Y el CrossFit tiende a ser una disciplina que generalmente los eventos son al aire libre. Entonces, siempre tienes eventos al mediodía con el sol a todo lo que da. Entonces, eso genera un proceso de deshidratación más importante. Entonces, si tuviéramos que priorizar, creo que líquidos, carbohidratos y minerales sería algo que sí necesitamos priorizar dentro de los esquemas de alimentación durante los días de competencia. Y bueno, entre más tiempo tengamos, controlar las grasas definitivamente es una excelente opción. Las carnes rojas, por ejemplo, es algo que yo les recomiendo no consumir, precisamente por la cantidad más elevada en grasas que suele tener, que puede generar un proceso de digestión más lento y corremos el riesgo de generar alguna sensación de malestar, sobre todo porque, bueno, también sabemos que muchas veces los horarios cambian, ¿no? Pues que el HIIT lo recorren o lo adelantan y lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Hay que tener plan B, C, D de contingencia ante cualquier situación que se pudiera presentar. Imagínate, recorren para antes, vas a vomitar, hijo. Sí me ha pasado. Que sí me ha pasado en competencias, sí. Claro que sí, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿no? Y vas analizando, vamos viendo, hay que siempre estar preparado para lo peor en ese tipo de situaciones. Cuando las cosas salen bien, pues fantástico, ¿no? Pero tiendo a ser de esas personas fatalistas que siempre piensa en el peor de los escenarios y se prepara para eso. Eso está genial. Sí, es que de hecho esa es tu chamba, ¿no? O sea, es estar así, porque eso es, el atleta tiene que estar haciendo lo suyo, pero el equipo tiene que estar pensando cómo lo mantengo en el mejor estado posible, aunque todo salga mal, ¿no? Y eso hace también a un excelente equipo.
Ok, ahí vamos. Dice, ¿qué debo de comer entre días de competencia? ¿Y hay algún elemento o alimento que deba de comer inmediatamente después de que termine un evento? Ok. Inmediatamente después de un evento, carbohidratos y proteína son siempre una excelente opción, siempre priorizando los carbohidratos sobre la proteína y de nuevo considerando el tiempo que tienes entre un evento y otro, ¿no? Pero los carbohidratos serán siempre el rey dentro de las competencias por factores de rendimiento deportivo específicamente. Me voy a meter, ¿no?, a competencias nada más para comer carbs. De verdad es maravilloso. Yo siempre les digo que soy la mujer más popular en las competencias porque soy la que tiene los dulces, sí, ajá, ¿no? Y los carbohidratos en general. Y sí, y lo platicábamos en la otra sesión que amablemente me invitaron, la diferencia de los objetivos, ¿no? No es lo mismo Claro. hacer CrossFit por estética corporal, hacer CrossFit por rendimiento deportivo. Claro. Entonces, cuando es rendimiento, tienes que priorizar ante todo la recuperación y el punch de energía para tu atleta. Y tienes que tener muchísimas posibilidades de cómo generar estas estrategias de intervención nutricional, dependiendo, por supuesto, de nuevo del atleta, de si le da hambre, porque esa es otra, ¿no? Tienes el otro extremo, tienes los otros que comen por ansiedad, claro, entonces todo el día quieren estar come y come y come, entonces no, espérate, tampoco se trata de que estés comiendo todo el tiempo, porque precisamente corremos ese riesgo en el factor de la digestión. Y alimentos días previos, más que hablar de algún alimento en específico que pueda generarnos ese efecto mágico, la verdad es que no existe. te mentiría si te dijera eso, ¿no? Sí hay, por supuesto, alimentos o llevar una alimentación rica en antioxidantes es algo que puede ayudarnos muchísimo, incrementar un poco la ingesta de carbohidratos a manera de preparación para la competencia, manejar un esquema de hidratación previo de preparación, es decir, aumentar probablemente un poco la ingesta de líquidos y electrolitos, de nuevo, en preparación, pudiera ser una estrategia excelente. Las cerezas, por ejemplo, es algo que yo recomiendo mucho por el factor antioxidante que tienen y relación antiinflamatoria también. Y lo que yo también recomiendo mucho es el control de aquellos alimentos que puedan generar distensión, lácteos, leguminosas. ¿Por qué? Porque hay atletas que el estrés de la competencia sí genera estragos a nivel gastrointestinal. Entonces volvemos a lo mismo, tienes que prepararte para el peor de los escenarios, sobre todo si el atleta es primerizo. La colitis nerviosa. Realmente es una experiencia, exacto, que nunca ha vivido. Entonces, generalmente el estómago y el colon tienden a ser órganos que se afectan mucho por cuestiones emocionales. Entonces, algo que yo sí trabajo mucho en mis atletas es el control de esos alimentos a manera de prevención de lo que pudiera suceder. Ya sobre la marcha, pues vamos conociendo, nos vamos dando cuenta quién sí es más nervioso, quién no. Entonces, sobre la marcha vas generando como esos cambios, ¿no? O esas estrategias, pero cuando no, creo que sí es algo importante controlar de 3 a 4 días antes del evento. Wow. Perfecto. Ok. Dice, ya terminó mi competencia. ¿Qué es lo ideal que puedo comer para recuperarme y volver a entrenar? Ok, aquí hay que priorizar lo que hemos mencionado varias veces a lo largo de esta breve sesión: carbohidratos y líquidos, rehidratación, ¿no? 1. Y 2, carbohidratos más que carbograsas. Es decir, como mencionas, generalmente viene la pizza, la hamburguesa con papas, la cerveza después de las competencias, y no significa que sea una mala estrategia, sino que hay que contemplar que de nuevo el sobreesfuerzo físico sigue generando alteraciones hormonales y alteraciones digestivas en el tracto gastrointestinal, y que abusar de este tipo de alimentos tampoco puede ser o tampoco sería una excelente opción. Entonces,
Carbohidratos, líquidos, minerales son importantes, proteína también, por supuesto, para la reposición de toda la fibra muscular lastimada por la intensidad del ejercicio a lo largo de esos días y la recuperación de las reservas de glucógeno o tus reservas de carbohidratos para tener una recuperación más efectiva y poder regresar lo más completo posible, lo más rápido posible a los entrenamientos, ¿no? Oh, Ok. O sea, whisky, pues eso es carbohidrato vacío. Ahora con whisky. preguntan sobre suplementos. ¿Algún tipo? ¿Qué suplementos recomiendas dentro de la competencia y terminando la competencia? Ok, durante la competencia creo que un suplemento muy funcional es la betalanina, por el efecto que tiene buffer respecto a la acidez, ¿no? De la intensidad, la acidez generada por la intensidad del ejercicio, sobre todo en un deporte como el CrossFit. Proteína en polvo y carbohidratos en polvo también son suplementos que recomiendo porque de nuevo son comodines que pueden funcionar muchísimo cuando hablábamos respecto al timing, ¿no? Cuando el periodo es muy corto entre un evento y otro, pero el atleta lo tienes que recuperar, tiene que comer. O cuando su capacidad gástrica está muy limitada, ¿no? Lo que mencionábamos, no quiero comer, no tengo hambre, me da miedo sentirme pesado para la siguiente competencia, para el siguiente evento. Entonces creo que esos tres serían prioritarios. La creatina también es otro suplemento que pudiera ser muy, muy funcional. Sin embargo, lo que también es cierto es que para que la creatina sea funcional durante la competencia, tengo que tomarla desde antes, ¿no? Lo mismo sucede también con la betalanina, pero en el caso de la creatina, sí necesito programarlo con un periodo más importante de tiempo. Y fuera de estos cuatro, considero que serían realmente los más importantes. Hay atletas que, por ejemplo, les gusta consumir suplementos energizantes como la cafeína, que pudiera ser un arma de doble filo, ¿no? Porque hay personas que le generan un nivel de sobreestimulación tan importante que llega incluso hasta distraerlos, generarles un aumento de la presión arterial importante, taquicardias durante las sesiones o durante los eventos, porque bueno, si el ejercicio intenso ya aumenta mi presión arterial y si a eso le aumento un estimulante, bueno, corro el riesgo de que de nuevo sea más contraproducente que positivo y depende totalmente de la sensibilidad de cada uno de los atletas. Sí, definitivamente. Sí, y lo que sí es una ley universal es que las competencias no son momento para probar ningún suplemento nuevo. Claro. Todo tiene que entrenarse desde antes. Sí. Y muchas veces ves a los atletas consumiendo suplementos nuevos porque muchas veces las empresas de suplementos son patrocinadores de las competencias. Entonces en el kit de bienvenida te viene una muestra gratis el óxido. El pre-workout, todo, sí. De repente los ves y dices, no es el momento, ¿no? O incluso dentro de las mismas proteínas. Hay que considerar que no todas las proteínas le caen bien a todos los atletas y no porque la proteína sea mala. Siempre se los planteo así. Es como quien es alérgico a las almendras. Claro. No es porque las almendras sean un mal alimento, simplemente tu cuerpo no las acepta, ¿no? Entonces, en el caso de los suplementos sucede lo mismo. Tú puedes consumir un suplemento de proteína que es muy famoso y que mucha gente lo consume y que es en calidad muy bueno, pero simplemente tu colon no lo quiere y a ti te distiende y te genera gases y te genera un cuadro diarreico. Entonces, no hay forma en realidad de saber eso hasta que lo pruebas. Entonces, el problema es que si lo pruebas en competencia y viene ese efecto negativo, pues sí es muy complicado. Entonces, guárdenlos. Pruébenlos y después. Cuando termine la competencia, los prueban y si sí funciona, pues entonces ya invierten y compran ahora sí el botezote o el botecito, dependiendo del suplemento que sea, para intentarlo. Pero creo que esa sería como la gama de ingredientes activos que pudieran ser funcionales. Y yo creo que eso es para la vida en general. O sea, si mañana tienen una entrevista, una competencia o una boda, no prueben nada nuevo el día de la boda, el día de la entrevista y el día de la competencia. Así es como, voy a depilarme bigote. La ley de Murphy. Exacto, justo el día de mi entrevista para que llegues con todo rojo, no. Pero es que también el punto también es el marketing, ¿no? Y pasa mucho en el deporte. Si tía te anuncia un suplemento de aminoácidos,
Ahí vamos. y te lo regalan en la competencia. Seguramente con ese voy a ¿no? ganar, venga. Sí, Por supuesto. seguramente por eso es que gana, no porque entrena un chingo y come re bien y todo lo... No, Y tiene debe ser el talento, ¿no? Ajá, suplemento, exacto. güey, claro. Sí. Oye, y ahora dime una cosa, dentro de la preparación, hay muchos suplementos ahorita que están teniendo auge, en especial los suplementos, digamos que más naturistas, como por ejemplo el zinc, el omega, magnesio. De esos, ¿cuáles realmente recomiendas y cuáles dices, mira, la neta es más rollo que otra cosa? Creo que el zinc, el magnesio, la vitamina D, si no hay suficiente exposición al sol, una terapia antioxidante, vitamina C, pudiera ser bastante funcional, o vitamina E. Creo que sería el esquema nada más que yo recomendaría en ese sentido. Por el desgaste físico, porque bueno, hay que considerar que los atletas competitivos tienen necesidades energéticas mucho más elevadas y hay un desgaste más importante. Claro. ¿no? Oye, Entonces, los omega... realmente los omegas dentro del mundo de la actividad física no tienen una evidencia tan importante en ese sentido. Tienen cierta terapia antiinflamatoria, por decirlo de alguna forma, pero que en realidad no es suficiente para poder avalarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Okay. Lo que también hay que considerar es, y quien sabe del tema respecto a esto, alguna vez le escuché decirlo, si al final del día no está fracturado, ¿para qué lo arreglas? Si tienes un atleta, y es algo que sucede mucho, por ejemplo, con los suplementos de aminoácidos. Sí. Hay atletas que consumen un suplemento de aminoácidos y les gusta, les da una sensación de seguridad, les da una sensación de punch, de energía, porque contienen cafeína, exacto, y si al final del día le es funcional, le genera una sensación de seguridad y no altera para nada el programa de trabajo, pues ¿por qué no? ¿No? Y de nuevo, creo que es algo que pasa mucho con el factor de los omegas en ese sentido. Entonces, desde un punto de vista nutricional, si tú tienes una ingesta adecuada de omegas dentro de tus fuentes alimenticias, sí, tu dieta, realmente no justificaría el consumo en ese sentido, y el impacto que realmente tiene respecto al rendimiento deportivo no es tanto como se cree desde un punto de vista del marketing. Va. Pero volvemos a lo mismo, es algo que puedes periodizar, sobre todo en etapas donde el nivel de intensidad del ejercicio es importante. También hay quienes dicen que bueno, lo que no está prohibido está permitido. No comparto tanto, por supuesto, esa filosofía, pero sí creo mucho trabajar desde la personalidad del atleta. Entonces, si el atleta... Claro, y es que luego gastan algo... un chingo, ¿no? En suplementos y además estás viendo, es más, ni siquiera gastan lo mismo en tener una alimentación realmente saludable, en donde pudieras decir, güey, gástate esa lana que te estás gastando en suplementos, en que tu carne sea de mayor calidad, en que igual y los huevos búscalos de rancho, o sea, esos factores GMO, que son porcentajes que... Haz tu propio yogur. Sí, o sea, digo, si lo que quieres es gastar más, haz que tu comida tenga un poquito más de calidad, ¿no? Porque pues la comida tiene una mejor absorción que un suplemento, que un químico, entonces pues como y no es solamente la calidad del alimento, sino la cantidad del alimento en sí. Al ser el CrossFit un deporte donde hay un componente de fuerza importante, muchas veces el esquema de alimentación intenta basarse en algo muy similar al trabajo de gimnasio aislado. Entonces temen mucho a las calorías, a los carbohidratos, cuando tienen un consumo energético impresionante a lo largo del día. Entonces muchas veces la calidad de alimentos es suficiente, pero no la cantidad de alimento es suficiente. Entonces, sí, como mencionas,
consumen alimentos que son de calidad, pero si tú necesitas una dieta de 3.500 calorías y estás consumiendo una de 2.500, pues por más óptima que sea la calidad de las fuentes nutricionales que tienes, sigues teniendo un déficit importante. Y hay muchos atletas que intentan compensar eso con un esquema de suplementación para intentar evitar el factor de las calorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, para no comer más carbohidratos y alterar a lo mejor mi composición corporal, lo que me darían esas fuentes, mejor lo consumo de un suplemento que tiene un contenido de energía mucho menor. Entonces, sobre todo dentro de muchas tendencias actuales que hay respecto a las dietas keto, a las dietas paleo, y atletas que son competitivos o que buscan ser competitivos, pero que también buscan cuidar mucho la parte estética o la parte de su composición corporal, de repente puede haber un poco de confusión respecto a eso. Ok. Y es que sí pasa mucho el rollo de los suplementos. Ahorita en especial está como que es un boom, y precisamente por lo que tú dices, ¿no? Pues tenemos a todos los atletas que los admiramos y están, y digo, no se ponen a promocionar el filete que se están comiendo, sino el suplemento padrísimo que se toman después de entrenar. Es que la vaca no les Entonces, pasa pues, la comisión, hija. Exactamente. No, y no es solamente a nivel competitivo, y es algo que siempre les menciono cuando he tenido la oportunidad que me invitan a platicar un poco sobre suplementos en algunos cursos. La idea de suplementarnos es algo que tenemos siempre. No sabemos por qué, no sabemos para qué, pero queremos algo. El concepto del ejercicio está muy ligado a la suplementación. Entonces, tenemos personas que a lo mejor a ti te ha pasado en el gimnasio, no en el box. Llegan por primera vez, nunca han hecho ejercicio, es su primera sesión y de seguro necesitan empezar a consumir suplementos porque ya van a hacer ejercicio. Entonces, claro, a lo mejor necesito vitaminas para energía o proteína porque ya voy a hacer ejercicio. Dices, no, espera, no, primero hay un proceso más importante a seguir antes de. Entonces, el esquema de la suplementación es algo que siempre queremos, independientemente del nivel competitivo. Es algo que está. Si no lo dices, no me cae el 20, porque yo de hecho llevo un mes, llevo un mes y medio haciendo ejercicio con Itzel, y desde el día 1 le quería preguntar, pero como en algún capítulo dijo, a mí no me vengan a hablar de suplementación hasta que no lleven 3 meses haciendo ejercicio. Te juro por Dios que estoy contando los días para decirle, oye, ya me puedo meter algo. Güey, siempre pasa. Me da mucha risa lo que dices porque es súper cierto. Y es más, yo te lo digo, en el box yo vendo proteínas. Y aún así, cuando vienen a decirme, oye, llevan una semana y me dicen, güey, ¿qué rollo? ¿Qué me meto para meterle acá el punch? Y come de la mierda, dices, güey, o sea, pero ni cómo te echo yo la mano, ¿me entiendes? O sea, no, pero al menos te preguntaron antes. Hay casos donde ya si les dices que no, lo hacen ellos solos, ¿eh? Si les dices que no, se van a cualquier tienda y ahí les van a decir, claro que la necesitas, espérame tantito. Esto compré, ¿no? Y te traen las fotos o a veces traen hasta los productos. Sí. Esto fue lo que compré, ¿no? Y dices, ¿pero por qué, no? Sí. Es que leí, es que vi, es que me recomendaron. Y el tema de la suplementación es algo que siempre va a estar presente cuando buscamos cambiar nuestro estilo de vida. No es algo aislado solamente a la parte competitiva, es voy a hacer ejercicio, voy a ser una persona saludable, de seguro necesito al menos vitaminas. Sí. De hecho, por ejemplo, ahora que lo pienso, ya en el concepto de hacer ejercicio y como cuidar tu alimentación bien y todo ese rollo, al menos en cuestión de proteína dices, bueno, yo en mi caso es muy difícil tener una ingesta de proteína, o sea, subir tu macro de proteína sin que suba o el carbohidrato o la grasa. Entonces, consumir proteína en suplemento hace que te ayude a balancear esos macros, en mi caso, pero sí es cierto, sí estoy pensando en ¿cuándo me puedo meter creatina? Ahí tengo.
Y lo peor es que más de una persona tiene un bote de proteína en su casa y ni siquiera va al gym. O sea, de la semana en la que se inscribieron y se fueron directito a la tienda de suplementos a abastecerse, ¿sí? Es más común de lo que creen. Sí, Entonces, sí, el tema sí. de los suplementos, muchas veces creemos que está muy relacionado con el aspecto del rendimiento, pero la verdad es que no, o sea, está relacionado con el estilo de vida en general. Y siempre les comento eso, ¿no? No sabemos para qué, no sabemos qué, pero de seguro algo necesito, ¿no? Entonces, Sí. por eso, de ahí el éxito del Del mundo marketing. de las empresas de suplementación en general, ¿no? Son un negociazo porque están enfocados para el rendimiento, para la estética, para la salud, para la recuperación. Entonces, para lo que quieras Sí. hay. Olvidando, por supuesto, como mencionas de forma acertada, es que lo primero es la base de tu alimentación y eso es lo que yo muchas veces le manejo a mis pacientes. Primero vamos a dar tiempo a ver cómo reacciona tu cuerpo al esquema de alimentación y ya sobre la marcha, créeme que yo voy a ser la primera en decirte, Métete porque tal. nadie es más fan de los suplementos que Sí. yo, creo, en decirte, este es el momento para empezar a probar esto, estas son las opciones e irlo trabajando desde esa perspectiva. Pero bueno, creo que ir paso por paso, aunque sea más lento, es más real. Deberías hacerle Claro. como Itzel me hizo a mí. Oye, hasta que no lleves tanto tiempo no puedes hablarme de eso y ya. Pues Bueno, sí, yo- me ahorro todo lo demás de la conversación, güey. Ya lo he tenido muchas veces, güey. Bueno, yo intento no ser tan drástica Sí. en ese sentido. No, yo sí intento Sí, como ya. mediar un poco más. No, tú eres mucho más esa paciente parte. que yo. Sí, eso es lo que mucha gente que ha trabajado conmigo me ha dicho. Sí. Espero Seguro que sí. Sí. Seguro sí. Ok, oye, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Porque sabemos que te Sí, estamos sí. robando. ¿Sí? Sí, ¿Todo no bien? importa, recorrí media hora. Ah, perfecto. Ok, va, perfecto. Ahora Alright. sí, a darle sin lástima. Pero ahí Pregúntale. sí, ya no tengo más. Ok, vámonos. Aquí viene la otra. Esta está interesante. ¿Qué tanto debe estar fluctuando mi peso entre fases para que yo sepa que estoy haciendo las cosas bien? Obviamente esto se refiere a que luego cuando estamos en fase de fuerza están esperando en 3 meses hacer 10 kilos de peso para arriba y cuando están en fase de competencia esperan esos 10 kilos para abajo y esperan fluctuaciones demasiado drásticas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cuál es como que el radio que podamos decir estamos en un buen término? Ok. No puedo darte un dato exacto como respuesta por lo siguiente. El peso corporal fluctúa mucho en el CrossFit todos los días, independientemente de la fase en la que te encuentres por lo siguiente. Si hay días en los que hay más trabajo de fuerza, ¿no? Aunque no estés realmente en un periodo de fuerza, hablamos de una persona que va a un box como simple mortal y toma su clase recreacional. No, yo voy, hago mi hora de clase y pues esta semana tocó más trabajo de fuerza, ¿no? A lo mejor no PRs, pero sí en porcentajes a lo mejor un poquito más elevados, puede ser. Ese proceso de estimulación, de inflamación por la ruptura de la fibra muscular genera retención de líquidos y yo subo de peso si me subo a la báscula. Si tengo semanas donde hay más trabajo aeróbico y menos trabajo de fuerza, puede haber mayor oxidación de grasas o la sudoración puede aumentar, entonces pierdo más peso. Entonces fluctúa mucho. Eso llega a ser incluso hasta muy frustrante para las personas que practican CrossFit y que están monitorizando constantemente su peso, ¿no? Que se pesan cada semana o cada 2-3 días o incluso todos los días, ¿no? De cómo es posible que ayer pesaba menos, medio kilo menos que hoy, ¿no? O va fluctuando desde esa perspectiva. Entonces, un parámetro real respecto al peso es muy complicado de responder. Creo que lo sencillo sería lo siguiente. Cuando estás en una etapa de fuerza, ya hablando a nivel competitivo, sí tiene que haber un aumento de peso. ¿Por qué? Porque hay inflamación muscular, hay aumento en tus reservas de glucógeno por el aumento de las calorías y de macros en general y hay aumento del peso corporal por la construcción de masa muscular y el aumento en la cantidad de grasa corporal. Entonces, lo que sí tiene que ir en aumento sí o sí es cuando estás en una etapa de fuerza.
No te puedo dar un número exacto de cuántos kilos, ¿no? O la variación en el peso, porque todo depende de la dieta, más que del entrenamiento en sí. Claro. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos hace un momento, si tú necesitas 3,000 calorías en tu fase de fuerza, pero estás consumiendo 2,000, tu peso corporal no va a fluctuar realmente de forma importante, y no porque tu entrenamiento no sea eficiente, sino porque tu estrategia de alimentación no va a la par. Si tú no le estás dando más calorías, más macros a tu cuerpo para esa construcción muscular, no va a haber realmente un crecimiento muscular importante. Entonces, se tendría que analizar la cantidad o el esquema de alimentación, o bien al revés. Si tú necesitas 3,000 calorías y estás consumiendo 5,000, por supuesto que va a haber un incremento muy importante de peso corporal, que no va a ser solamente en masa muscular. Tu grasa corporal también se va a disparar de una forma muy, muy importante, y eso va a disparar significativamente tu peso también. Pero eso no significa que subir mucho de peso represente que tu crecimiento muscular sea óptimo. Hay que generar una balanza en ese sentido. El aumento de masa muscular genera también un aumento en tu cantidad de grasa corporal. Sin embargo, hay que generar un balance en eso para que no sea principalmente grasa corporal, porque bueno, eso no genera rendimiento. Lo que tú necesitas es un aumento de peso lo más magro posible para que se traduzca en tu rendimiento deportivo. Entonces, el rendimiento es una clave que yo utilizo mucho con los atletas a distancia. ¿Cómo te sientes en el entrenamiento? ¿Estás en fuerza? ¿Sí te sientes más fuerte? No, ok, bueno, a lo mejor mi PR no ha aumentado, ok, pero los porcentajes de trabajo de fuerza son más efectivos. No, pues sí, antes el 80% me costaba a lo mejor una vida, y ahorita realmente lo puedo trabajar de una forma mucho más efectiva. Bueno, esa es una excelente referencia, ¿no? Y a lo mejor también otra variable, pero eso sí es muy importante, y se evalúa solamente en asesorías presenciales a través de una evaluación física, es la estructura esquelética. Nuestra capacidad para producir masa muscular va en base a la estructura del hueso. Entre más hueso tenemos, eso nos permite mayor crecimiento muscular. Entonces, si tu estructura esquelética es pequeña, porque sí hay huesos pequeños, medianos y grandes. Entre más grande es nuestro hueso, eso nos permite mayor crecimiento muscular, por lo tanto, nos genera mayor crecimiento de peso corporal. Entonces, si tú eres una persona de complexión ósea o de complexión esquelética pequeña y ya estás en el límite natural de tu producción de masa muscular, por más que entrenes, por más que comas, por más que te suplementes, tu límite teórico ahí está. No hay para más. Entonces, se complica un poco la situación en ese sentido. Yo por eso sí les recomiendo no basarse tanto en el peso, precisamente porque es un deporte en el que fluctúa mucho el peso corporal. Algo que les pueda servir de referencia definitivamente son las imágenes. Las fotos no mienten. Entonces, llevar un seguimiento de un expediente gráfico puede ser una forma muy sencilla de estar analizando los cambios físicos, que definitivamente no es tan preciso, porque una fotografía no me va a decir los kilos de grasa corporal que tienes o los kilos de masa muscular que tienes, pero sí son una referencia de los avances que pudieras estar teniendo desde el punto de vista de tu composición corporal. Tengo Sí, tantas definitivamente. preguntas. Y Qué bueno qué bueno que lo mencionaste ahorita. Te voy a decir por qué, porque yo tengo ahorita una atleta que precisamente está en etapa de fuerza y está toda desesperada porque me está diciendo que no se sentía como que estuviera subiendo suficiente peso, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué tanto más crees que vas a subir? Dice, no, pues no sé, pero yo espero así como que, pues sí me voy a poner grande y todo. Le dije, mira, para empezar, no te conviene tanto ponerte grande, porque después de la etapa de fuerza empezamos a hacer una transición, empezamos a meter más gymnastics y más pesada, no se sienten padrísimos los pull-ups y los handstand push-ups, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a compararlo a como tú lo dices, que es también mi referencia, es cómo te sientes. ¿Cómo estás manejando los porcentajes? ¿Qué tal te estás adaptando al entrenamiento? Porque si te estás adaptando bien, aunque no estés subiendo mucho de peso, güey, estamos bien. Te estás comiendo un paso. Porque como tú lo sabes, cuando comencemos la siguiente fase, como quiera tienes que bajar, güey. Entonces, y es ese punto, como mencionas, perdón que te interrumpa, que es muy importante. El componente de fuerza tiende a ser algo
muy llamativo dentro del CrossFit para los atletas. Entonces, quiero cargar más peso, quiero que mis PRs aumenten, necesito subir de peso, necesito aumentar de masa muscular, pero el problema es que haces un evento de fuerza y luego te mandan a nadar o te mandan a correr una milla o te mandan a hacer ejercicios de gimnasia. Entonces, de nada sirve que incrementes tu peso corporal y tu parte de fuerza si mermas mucho la parte aeróbica y la parte de gimnasia. Digo, si tus pesos van a aumentar un 200%, pues órale, ¿no? Ya ves cómo te recuperas. Pero cuando existe una merma muy importante en la parte cardiovascular y en la parte de gimnasia por un aumento mínimo en la parte de fuerza, pero representa 5 o 6 kilos de peso corporal, pues también tienes que ponerlo en una balanza. ¿Por qué? Porque ese aumento de peso son kilos extra que tu corazón y tus pulmones tienen que bombear. Entonces vas corriendo y es de, espérame tantito, ¿no? Y te subes a la báscula y es 1 kilo el que subiste nada más, ¿no? Pero tú sientes que vienes arrastrando un yunque junto contigo. O cuando te cuelgas, ¿no? La analogía de cuando te cuelgas y haces un pull-up con un chaleco y luego te lo quitas y haces lo mismo, ¿no? Entonces, sí es algo que yo recomiendo. Es importante poner en una balanza qué tanto vas a perder en tu aire y en tu trabajo de gimnasia con el incremento tan importante de peso y de masa muscular que estás buscando. ¿Por qué? Porque hablando desde un punto de vista competitivo, ¿cuántos eventos de fuerza máxima o de fuerza importante tienes como para que digas, bueno, valdría la pena, ¿no? Los eventos no se ganan con o las competencias no se ganan ganando un evento solamente. Lo que sí es cierto es que, bueno, como vimos en los Games, el componente de fuerza va en aumento. Entonces creo que probablemente para el siguiente año vamos a regresar a ese flashback de hace 4 o 5 años donde los porcentajes de trabajo de fuerza son importantes. Entonces creo que va a haber otro cambio desde el punto de vista de la composición corporal en los atletas en ese sentido y vamos a tener que regresar a la parte del aumento. Pero eso es lo que yo auguro. Hay que ver cómo empieza yo honestamente, o sea, digo, como buena inexperta en este tema, voy a dar mi opinión muy poco informada. Yo no creo, porque en los eventos de fuerza de este año no ganó, no salió en primer lugar el campeón y el que quedó en fuerza en los primeros lugares no llegó ni al. Dale. Ok. Fíjate, no llegó campeón, pero quedó en segundo lugar. Que en segundo lugar para él, pues con todos los otros primeros, claro, pues ya estás del otro lado. Y además, una de las cosas que creo que está mencionando Gia es que aquí estamos tomando como evento de fuerza solamente el CrossFit Total, pero no nos estamos dando cuenta que todos los pesos en todos los workouts aumentaron. Desde el primer peso en el primer evento estás hablando que para mujeres era un shoulder to overhead de 155 libras. Sí, o sea que no. Para muchas mujeres eso representa el 80%, 90%. Para muchas mujeres es el 200% de lo que pueden cargar. Bueno, yo estoy hablando de mujeres de atléticas, pues, mujeres de CrossFit, entonces, atléticas, imagínate 155 que desde el primer evento. Definitivo, o sea, de ese factor de fuerza es el que está hablando Gia, porque así, evidentemente, si hablamos de un evento de fuerza pura, está el CrossFit Total, pero si nos vamos con los demás componentes de fuerza, en los otros workouts estuvieron muy elevados en estos CrossFit Games. No consideré el 155, 225 de shoulder to overhead para hombres, y lo vimos, digo, imagínate lo que representa ese peso para que hayamos visto a los dos campeones tambalearse en un shoulder to overhead. O sea, los ya dos, es bueno, lo haces una vez. Los dos fueron los reps. Pero 30. Así es. En el primer evento. En el primer evento. Otros 6, 7. Así es. Y también tenemos, por ejemplo, el de toes to bar con los lunges. Estaban hablando de que los vatos traían 70 libras encima de cada lado y las mujeres 55. O sea, ya son pesos a como justo tú dices, lo que cargo que realmente... Tipo, justamente el elemento de fuerza, y qué bueno que tocaste el tema, porque muchos creo que no habían visto esa parte, ya como Laura igual ya estaban juzgando como elementos de fuerza solamente el CrossFit Total, pero realmente en los workouts en general
Digo, es más, el Atalanta es un elemento de fuerza, con tantísimas repeticiones, más un chaleco encima, más el peso de tu alma de todo lo que hicieron en la semana. O sea, es una locura, es una locura realmente. Más bien. Sí, es una locura. Pero bueno, espérate, ya me estoy yendo del tema. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas? Ay, yo no hice la pregunta, ¿eh? ¿Qué opinas de la dieta? ¿Qué opinas de la dieta vegana para atletas de CrossFit? Creo que es una estrategia de alimentación que está ganando mucho terreno. Hay cada vez personas más interesadas en llevar una estrategia de alimentación de ese tipo. Yo particularmente no asesoro atletas veganos porque se necesita un diseño muy específico, muy meticuloso, no solamente en la parte de calorías en general, sino de macro y micronutrientes, ¿no? Y también hay que analizar un punto importante. La mayoría de las personas veganas consideran que el esquema de consumo de proteína realmente no es tan importante desde un punto de vista de salud, es decir, es algo en lo que fundamentan ellos su filosofía, su estrategia o su vida alimenticia. Entonces, siento que eso puede chocar muchísimo con la parte particularmente del rendimiento deportivo en un atleta de CrossFit por el desgaste físico en ese sentido. De nuevo, yo no trabajo con atletas veganos precisamente por lo mismo, porque creo que se necesita realmente un experto en el tema para que se diseñe un plan de alimentación y que no sea solamente enfocado a cuestión de rendimiento o composición corporal, sino aspectos de salud, porque puede existir realmente un desbalance importante si no se tiene un consumo de micronutrientes, sobre todo específicos, que pueden estar ausentes en una dieta vegana si no se tiene de nuevo un control particular. No conozco tampoco atletas elite veganos hasta el momento dentro de esta disciplina, pero sí creo que es algo que está ganando muchísimo terreno y no solamente por aspectos de alimentación, sino también por aspectos de convicción social, que creo que eso es muy, muy respetable, y creo que ahí sí no tengo autoridad alguna para decirle a un atleta vegano, ¿sabes qué? Necesitas consumir más proteína, porque bueno, al final del día ese es el paradigma nutricional que yo sigo en ese sentido. Pero creo que la recomendación sería buscar a un experto en el tema para asesorarse precisamente por lo que pudiera suceder en ese sentido. No todos los nutriólogos son expertos en planes de alimentación veganos. Creo que sí es importante buscar a alguien que esté especializado en ese punto. Y de nuevo, yo no conozco hasta el momento ningún atleta elite que sea vegano. Estoy en espera de que surja alguno o que se dé a conocer alguno, exactamente, porque bueno, definitivamente será un punto de referencia importante para un esquema de alimentación en el que todavía existe mucho tabú desde ese punto de vista, al menos en cuanto a cuestión de rendimiento y en cuanto a cuestión de composición corporal. Definitivamente, de acuerdo contigo. A ver, dice, ok, duermo bien, siento que como bien, pero últimamente me siento fatigado al entrenar. ¿Será que tiene que ver con mi alimentación? Cuando dice siento que como bien, es la clave adecuada para claro que sí, no estás comiendo bien. Sí. Bueno, es que todos tenemos una percepción distinta de lo que es nuestra alimentación, ¿no? Hay personas que creen que comen mucho. ¿No? Y es que yo como mucho y no subo de peso. Y bueno, resulta que su dieta es de 2,000 calorías, tiene un consumo de 1,000 mientras entrena, entonces en realidad tiene un déficit al menos de 2,500 calorías de lo que necesita para realmente subir de peso. Entonces, pueden ser diferentes variables. Puede ser que su sueño profundo no sea efectivo, es decir, que no tenga un sueño de calidad, que esté deshidratado. La deshidratación puede afectar significativamente el rendimiento deportivo. Puede ser una ingesta deficiente de energía,
una deficiencia de macronutrientes o que no esté reponiendo significativamente las reservas de energía post sesión de entrenamiento. Es decir, cuando hacemos ejercicio y el objetivo es el rendimiento, sí o sí es importante prestar atención en el timing nutricional. Sí es importante cumplir ciertos horarios específicos para la recuperación de las reservas energéticas. Entonces son muchísimas variables a contemplar, pero pueden ser falta de calorías, una distribución de macros que no pueda ser óptima para lo que está buscando, deshidratación, no tener un sueño profundo, eficiente, pero creo que sí la alimentación tendría algo muy importante en un esquema como ese. Y también considerando las cargas de entrenamiento, ¿no? De repente, cuando la carga de entrenamiento es muy importante, bueno, pues al final, cuando ya vienes de mucho tiempo de no cuidar tu esquema de consumo nutricional o tus estrategias nutricionales, pues bueno, ya es una fatiga prácticamente crónica, ¿no? Entonces necesitas diferentes estrategias para generar una recuperación efectiva que ya no tienen que ver solamente con tu alimentación en ese día o en días previos o en próximos días. Ya se requiere de más intervención. Que me acaba de explotar la cabeza porque yo, como le digo a Itzel, yo ahorita en este rollo estoy midiendo todo, así cómo duermo, cómo como, cuántas calorías como, cómo son mis macros. Y ahora que lo dices, entonces tendría que planear mi carga de alimentación con el tipo de entrenamiento que haya tenido diario para tener una recuperación adecuada. A la bestia, a la bestia. Ok. Eso es lo difícil del CrossFit, que de nuevo no es un deporte lineal como otras disciplinas donde, bueno, las cargas son más constantes, los movimientos son más cíclicos. Aquí todos los días es diferente. Hay días que el cardio está a morir, la fuerza está a morir, la combinación de los ejercicios están a morir, o ahorita de nuevo las multidisciplinas, ¿no? Ahora nado, ahora hago ciclismo de montaña, ahora voy a correr, ahora estoy tomando clases de atletismo, por supuesto. Usted es un atleta que hace weightlifting, gimnasia, CrossFit, ciclismo de montaña los fines de semana o corre los fines de semana. Entonces, lo ideal, por supuesto, es la fluctuación constante de tus calorías y de tus macros en base al desgaste energético que tienes. Entonces, es muy diferente, de nuevo, quien hace su clase de CrossFit de forma convencional, porque bueno, a lo mejor mi objetivo no es el rendimiento, sino el factor de salud principalmente, o hay quien lo busca más por parte estética. Entonces definitivamente sí tiene que controlar la cantidad de macros y de calorías que consume, porque su objetivo no es rendimiento, claro. Su objetivo es verse bien. Entonces, pero en cuestión de nuevo, de rendimiento deportivo, entre más específico sea, es mucho mejor. Itzel, ya me vas a tener que pasar los entrenamientos con cuánto tengo que comer después para recuperarme. Tiene rato que te digo que estás comiendo poquito. Pero bueno, vamos a seguir ya. Dos más y ya. Va. Precisamente una de las preguntas es, ¿cómo puedo saber si estoy deshidratado? Dolor de cabeza. Ok. De hecho, sí es un punto importante, ¿no? El dolor de cabeza, la piel reseca, la boca seca, labios secos, el color de la orina, siempre y cuando no exista algún suplemento. Por ejemplo, cuando consumimos complejo B, el complejo B puede modificar un poco el color de la orina, pero es una forma muy sencilla de determinarlo, ¿no? Entre más oscuro o entre más amarillo, más concentrado es el color de mi orina, eso implica procesos de deshidratación. El color normal de la orina es un amarillo claro, ni siquiera es transparente, es un amarillo claro. Entonces, entre más concentrada está o más concentrado está el color de la orina, eso implica un proceso de deshidratación más importante. El pesarte antes y después de la sesión de entrenamiento es algo que también puede ayudar. El peso que nosotros perdemos en una sesión de ejercicio va más de la mano de la pérdida de líquidos y electrolitos, es decir, no tenemos capacidad de perder 2 kilos de grasa corporal o de masa muscular en una sesión de entrenamiento. Entonces, eso también puede ser otro punto de referencia.
Si estoy perdiendo más peso corporal, eso implica que estoy sudando mucho más y que eso puede ser un factor de riesgo a generar mayor deshidratación. Entonces creo que todas esas variables en conjunto pudieran generar pues una forma sencilla de estar evaluando mi hidratación. Claro. Oye, y en este caso, ¿cuánto recomiendas tomar de agua y recomiendas tomar electrolitos siempre cuando... Aquí te agregué la pregunta, esta no vale. No desperdicies preguntas. Esta no me la cuentas, a huevo. Ok, creo que depende mucho del clima, ¿no? En climas que son muy cálidos y muy húmedos, generan factores de deshidratación mucho mayores a cuando entrenamos en lugares que no son tan calientes y que no son tan húmedos. Tabasco, definitivamente la recomendación siempre estándar es de 2 litros a 2 litros y medio al día en líquidos, ¿no? En personas que son recreacionales, el consumo de electrolitos una vez por semana es algo que te pudiera funcionar para un esquema de rehidratación. Ya cuando hablamos de atletas competitivos en climas húmedos y calientes, pues probablemente un día sí, un día no, en etapas de entrenamiento intenso o en etapas de preparación para competencia, es algo que pudiera funcionar. Incluso hasta los carbohidratos del suero o de la bebida deportiva los puedes incorporar a los macros en general y matas 2 pájaros de un tiro en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente lo mejor sería hacer una prueba de sudoración durante un entrenamiento para hacer una evaluación de las pérdidas reales e individualizadas que pueda tener un atleta. Necesito una guía en mi vida que me cuente todas esas cosas. Ya, aquí está, güey. Llévatela a tu casa. ¿Te imaginas? ¡Ábrala! Hola, soy Gia. Vamos a hacer una prueba de sudoración. Entonces, de hecho, una forma muy sencilla que nosotros evaluamos o que yo evalúo en el consultorio o en las sesiones de entrenamiento es con una pequeña muestra de orina de los atletas, y a veces se me asustan porque les digo, necesito una muestra de orina para hacerte un antidoping. ¡El chocho! Pero no, pero es para medir la gravedad específica. Con unas gotas de la orina podemos evaluar la gravedad específica de la orina, que nos da un resultado más acertado del nivel de deshidratación que puede estar teniendo un atleta, y es algo que puedes hacer a lo largo del día para ir analizando cómo va fluctuando el esquema de hidratación. Entonces eso evalúa qué tan concentrada está la orina más allá del color, por ejemplo. Nice. Ya. Súper bien, excelente. Dale tu última pregunta. Ahora sí, ya va la última. Dice, ¿cuál es el porcentaje de déficit calórico que debo de tener para que se balancee con tener un buen rendimiento y bajar un poco de peso? Me supongo yo que se refiere pregunta. Como que a no sentirse mal, a no estarse sintiendo mal en el entrenamiento, pero seguir con un déficit calórico suficiente como para seguir bajando de peso. Quien haya hecho esa pregunta, le mando un abrazo enorme. Gracias. Y quien hizo esa pregunta probablemente es nutriólogo o nutrióloga. Hay mucho tecnicismo. Creo que partiendo de un 10%, ya empiezas a ver un cambio que a lo mejor desde un punto de vista de composición corporal pueda no ser tan interesante, pero existe y mantienes el rendimiento. Entonces ya de ahí irlo fluctuando a un 15, probablemente, creo que todavía no pondrías en riesgo el factor del rendimiento deportivo. Creo que arriba de un 15, ya hablando en experiencia personal, ya empiezas a ver ciertas mermas dentro del rendimiento. Por lo tanto, creo que la periodización es importante. ¿A qué te refieres con periodización? Si tú quieres un resultado en tu composición corporal más agresivo, eso implica mayor restricción en calorías y macros, una posible merma en tu rendimiento, entonces eso lo metes en una etapa lejana a una competencia. ¿Por qué? Porque si al final del día afecta tu rendimiento, tu objetivo en ese periodo es composición corporal, no rendimiento. Entonces, cuando llegues a tu objetivo de composición corporal, tienes cierto periodo de tiempo importante para recuperar el factor de rendimiento en preparación para la competencia. Entonces, generar un déficit cercano a una competencia definitivamente no es una buena idea, porque de nuevo, teóricamente vienen los números,
pero no todo el mundo aplica para todo el mundo. O sea, yo he tenido atletas que literal, con 100 calorías menos que consumen, bajan así. De un día para otro es como de, espérame, o sea, ya siento el cambio de forma agresiva. Entonces, los números dicen una cosa, pero, sí, pero la reacción del atleta nos dice otra. Y hay otros que con 500 calorías de déficit, o sea, un 15 hasta un 20% a veces, o sea, hablando 700, 800 calorías menos de las que generalmente consumen, están como, o sea, pues sí, de repente siento como un poquito de hambre, pero, o sea, mi rendimiento es normal, el hambre lo puedo controlar perfectamente para el siguiente tiempo de comida y como y no pasa nada. Entonces, creo que los números teóricos están ahí, pero sí es importante, por supuesto, la parte de la individualización, porque como te comento, así como hay atletas que en un déficit agresivo no lo sienten, hay otros que el déficit es mínimo y sienten que la Virgen les habla. O sea, prácticamente hay que medirle el agua a los camotes sí o sí. Sí. Yo creo que este es un súper dato importante para que se lleven todos los que nos están escuchando, porque desgraciadamente a veces cometemos el error de esa dieta que tú estás haciendo te funciona, a ver, pásamela a mí, seguramente me va a funcionar igual, y desgraciadamente pues no tenemos el mismo resultado. Entonces, algo que está dejando aquí de dato Gia, que es sumamente importante, es la individualización. Que vaya, nos vamos a lo mismo de todos, igual el mismo entrenamiento que te funciona a ti no me va a funcionar a mí, o sea, cada quien somos bien diferentes. Y aquí es donde se viene precisamente el seguimiento de un profesional, como en este caso lo es Gia, en donde precisamente se encarga de hacerte toda una entrevista antes, y lo sé porque ya fui testigo con uno de mis atletas, antes de realmente decirte ya podemos empezar a trabajar y podemos empezar a diseñar un programa para ti. Entonces sí es muy importante y hay que darle el valor que lo tiene cada profesional, porque si realmente quieres un éxito en tu proceso sin que te estés metiendo que la excusa, que el tiempo, que seguramente tuvo más oportunidades o no, es que pasa. Hay veces que preferimos darles 1000 nombres a la razón por la cual no estamos teniendo éxito que decir la verdad, y la verdad es que no le estoy invirtiendo el tiempo, no le estoy invirtiendo el dinero, porque realmente cuando tú quieres un resultado, lleva una inversión. O sea, nosotros queremos enfocarnos mucho en todo lo que están ganando ahorita Mat Fraser y Tia Toomey, pero no empezaron así. Y cuando empezaron tuvieron que sacar de su bolsillo. O sea, es parte de todo este rollo y todo lo que estás dispuesto a venderle tu alma a este proceso para que realmente salga adelante. Pero bueno, ahora sí vamos a despedirnos. Antes de, porque sabemos que ya te estamos agarrando aquí en las prisas. ¿Con qué mensaje te quieres ir para todos los que te están escuchando, especialmente la cantidad de atletas emocionados que ahorita vienen de pensando que ya están, vienen de trials y que ya están pensando en que van a ser los siguientes latinos en ir a Games? ¿Qué recomendación o qué mensaje les dejas? Pues qué fantástica situación, entre más latinos tengamos en Games, pues mucho mejor, ¿no? Como mencionas, primeramente agradecerles de nuevo la invitación, siempre es muy amena la conversación que tenemos, espero la información sea útil para quienes nos escuchan, y si no es útil, pues al menos que se rían y se diviertan un rato, que también eso es importante, y que como mencionas acertadamente al final del día, es importante establecer qué es lo que quiero lograr con mi programa de trabajo, independientemente de si es alimentación, entrenamiento, fisioterapia o toda esta gama de ciencias aplicadas al deporte que son importantes. Y que también es importante tener paciencia, ¿no? Como mencionas, muchas veces sí queremos o sí invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, pero nos frustramos porque esperamos tener como un mecanismo o un shortcut, ¿no? Un camino más corto, claro, ¿no? Exacto, a este objetivo que estoy buscando. Entonces, definitivamente, sí necesitamos ser pacientes, es inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, y la clave es siempre no quitar el dedo del renglón y retomar siempre, porque en ocasiones decidimos llevar un programa de alimentación y a lo mejor no vemos el resultado que esperamos en el periodo
que nos gustaría, porque también esa es una pregunta muy frecuente, ¿no? Que asumo, creo que a ti te sucede. ¿En cuánto tiempo voy a poder levantar a lo mejor 150 libras, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a llegar a tener esa definición de abdomen que busco o esa mejora tan significativa en el rendimiento deportivo? Clásica pregunta, sí. Y es complicado, ¿no? Y en ocasiones sí me gustaría tener una respuesta específica y decirte, ¿sabes qué? En 6 meses vas a lograr lo que estás esperando, pero fluctúa muchísimo y pasó ahorita con la pandemia, ¿no? Claro. Muchos atletas que iniciaron como su objetivo de año competir, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de 2 atletas que empezamos a trabajar en enero con el objetivo de competir a finales de año, ¿no? Dijeron, todo el año nos vamos a preparar para inscribirnos en una competencia como octubre, noviembre, ¿no? Entonces, pues tenemos 9, 10 meses, 11 meses de preparación y luego vino la pandemia y pues tuvieron que entrenar en su casa y pues definitivamente no tienen todos los aditamentos que se necesitan en ese sentido. Entonces, pues a veces simplemente la vida pasa, ¿no? Y nos puede desviar, entre comillas, hasta cierto punto de nuestro objetivo, pero siempre va a ser importante retomar. Entonces, no quiten el dedo del renglón independientemente del objetivo que sea, y siempre es importante informarnos, ¿no? Sobre lo que queremos lograr, sobre las estrategias que queremos utilizar para lograr nuestro objetivo. Entonces, creo que es eso, la terquedad definitivamente es funcional para lograr cualquiera de las metas que nos propongamos. Es correcto. Definitivamente, y hacerlo obviamente de la manera más inteligente posible, ¿no? Porque ahorita sí, como estábamos hablando fuera de cámara, Gia y yo, de toda la cantidad de boxes que están haciendo ahorita y programando el Atalanta para clases normales, dices, qué locura, ¿no? Qué locura, qué manera de romperle la suerte a un alumno que, como tú lo dices, no está buscando ir a Games, está buscando una hora de diversión, una hora de sentirse bien, una hora de sentirse más saludable y sales directo al hospital. Entonces, hay que ser muy inteligentes, amigos que nos estén escuchando. También para eso hay que ser muy inteligentes. Definitivamente el hecho de que nos estemos adaptando para todo no quiere decir que todo sea recomendable todo el tiempo. Ok, Gia, ¿dónde te encuentran? Déjanos tus redes sociales. Ok, me encuentran en Instagram como Nutriathletes. Esa mera soy yo, entonces ahí subimos información relacionada con nutrición aplicada al deporte, y ahí también pueden encontrar el link directamente para cualquier pregunta que puedan tener a nuestro WhatsApp. Nice. Padrísimo, síganlo porque la verdad es que sí tiene artículos e info súper chida, y para todos los que pues, nos gusta este rollo y queremos aprenderle un poquito más al proceso, es una excelente cuenta. A nosotros ya saben que nos encuentran en Chain Reaction, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en todo. MySpace. MySpace. AOL. Eso ya tiene ratito, sí. ¿No? ICQ, sí, no Messenger. En el Messenger. En el Messenger. Mándenos un zumbido. Me recuerda a mi secundaria. Qué maravillosa situación. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Y ya saben, déjenos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Despídete, Itzel. No. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Gia, por estar aquí. Gracias. Bye, amigos. Bye. Bye. Bye.